Bueno, este tema en realidad fue muy interesante cuando se escribió y cuando se publicó, porque hubo gente que, pues de plano, no lo entendió. Y hubo gente que sí lo entendió y le pareció realmente fascinante. Yo creo que se debió a las limitaciones del escritor, en mucho, pero el tema en sí es verdaderamente relevante, muy importante, sobre todo por la respuesta obligada, o la pregunta a la respuesta obligada, de que ¿por qué nos gusta tanto cantar? ¿Por qué nos gusta tanto escuchar la voz, interpretando un tema, hablando, dando una conferencia, etcétera? ¿Por qué es tan importante la voz? Y bueno, por aquí vamos a explicar un poco este artículo. Fue escrito por un servidor para temas de canto, el blogger, y también se puede encontrar en facebook.com, temas de canto. Bueno, el ejército de la voz. Dice el refrán: el error se precipita por un plano inclinado, mientras que la verdad tiene que ir penosamente hacia arriba. La fuente es la doctrina secreta, donde, a modo de testimonio, una ocultista del siglo 1800, llamada Elena Petrovna Blavatsky, da a conocer a la humanidad la existencia de un libro sumamente antiguo llamado Las 7 estancias del Cian. En él se relata la historia de la evolución cósmica de todo el universo, algo similar a la Biblia, cuando relata que el Génesis, los días de la creación. Por la extensión del presente artículo no abordaré más sobre ese tema, y mi análisis se centrará en un concepto que tiene relación con el sonido y lenguaje, que es la materia prima del canto, y que es el tema que nos ocupa. Bueno, aquí están la supuesta fotografía de este libro que solamente muy poquitos han podido ver. Bueno, es como una leyenda, ¿no? Bueno, el libro del Cian. El ejército de la voz es una frase que está mencionada en este libro que se halla relacionada íntimamente con el misterio del sonido y el lenguaje, como efecto y como corolario de la causa, es decir, primero el pensamiento, luego el efecto que fue el sonido y que fue el lenguaje. Primero hubo un pensamiento y luego se gestó un sonido y un lenguaje. Por eso dice, sonido y lenguaje como efecto y corolario de la causa, que es el pensamiento divino. Blavatsky, 1888. Dando a entender que cuando se expresa, se lo hace a través del sonido, que es la vibración, y la palabra signo, y la idea, que es el mensaje. Entonces aquí hay una triada. El primer punto del triángulo es el pensamiento, que es la idea, o el mensaje. Luego de ahí se pasa al signo, y luego de ahí se pasa al siguiente punto, en la vibración, que sería la tríada. Idea, signo, vibración. El pensamiento divino es creado o evocado por nuestra alma-mente y lo construye utilizando el signo representativo e inmutable que extrae del recipiente del mundo astral. Y aquí es importante, fíjense nada más. El pensamiento divino es creado y evocado. O sea, el pensamiento no es él por sí mismo, sino hay alguien que lo piensa, que es el alma-mente, y lo construye utilizando un signo. Es decir, si me voy a regresar un poquito acá, cuando decimos idea, es porque ya hay un lenguaje dentro de la mente de ese pensador. Si en ese pensador no hubiera un lenguaje, no habría pensamiento, no habría estructura de pensamiento, porque no habría con qué estructurar. Entonces el mensaje necesariamente tiene que tener un lenguaje, una cantidad de signos que establecen. Pero ¿de dónde vinieron estos signos? Bueno, entonces, repito acá, el pensamiento divino es creado o evocado por nuestra alma-mente. El pensamiento divino es pensado y lo construye utilizando el signo representativo e inmutable que extrae del recipiente del mundo astral. Es decir, el lenguaje astral o lenguaje mental, el pensamiento divino, ya tiene un lenguaje predeterminado. Es como tener un
una, pues una idea, pero yo ya sé español y entonces la pienso en español. Y todos, a lo mejor todos los que, millones de personas, cuando quieren una idea, están precisamente pensando en ese idioma, ¿no? Es decir, es como un lenguaje, como el de la computadora, que es 0, 0, 1, 0, 0, 0, ceros y unos, pero es la base de todo este lenguaje, y de ahí está todo lo que vemos ahora de la computadora, pero el lenguaje basal es precisamente el lenguaje único, el único lenguaje general. Bueno, continuamos. Entonces, dice, ahora, se hace hincapié en la pronunciación, de la mente de estos signos, que influye en los individuos y en sus destinos. El signo expresa la cosa. La cosa es la virtud, escondida o oculta del signo. Historia de la magia de Christian 1870. Este razonamiento precisa la importancia del signo, que es inmutable, y su efecto positivo o negativo en la vida cotidiana, que es mutable. Bueno, en otras palabras, cuando el signo, ubicado en un plano superior de existencia según esta teoría, lo expresa el alma-mente como pensamiento divino, lo menos ruidoso posible, en una lengua, lo convierte en significado o en una virtud en el plano material, que tiene por características la mutabilidad, mutar, cambiar, la variabilidad, las diversidades y lo cambiante, lo que no es estable. Cuando se canta en cualquier idioma, dialecto, lengua, jerga o lenguaje el que sea, la mente, o sea, el emisor, usa el signo inmutable, es decir, dentro de nosotros mismos utilizamos el signo divino, el signo que no cambia, que es recibido y decodificado por la mente, que es el receptor, nuestro público, y detona todas aquellas emociones y sensaciones subyacentes en el cuerpo físico presente que utilizamos para expresarnos en el plano material. Con ello se explicaría desde la tesis mística el porqué o de la razón del enorme gusto, el gran regocijo, el ingente gozo o monumental alegría que provoca el acto de cantar, ya que la constatación del origen compartido de este lenguaje místico universal, inmutable, del encuentro del reconocimiento del signo y del entendido de la idea. Será algo así como visitar un país lejano en donde sus ciudadanos utilizan un idioma muy distinto al propio, y de repente te enteras con sorpresa que en tu mismo vecindario radican compatriotas. Bueno, continuamos, dice aquí. Por lo tanto, a solas o con público, es en casa o en una sala de conciertos, el placer de disfrutar como espectador o como cantante de la actividad cantoral según esta premisa, es una comunicación que, aunque acaece en el plano inferior, que es el con el que supuestamente estamos expresándonos en este mundo terrenal, su verdadero y único origen en el plano superior de la existencia, alma-mente, y el placer salta y se vuelca al entender la idea por medio de un lenguaje que reconoces como propio y que es común universal en los seres de la creación. Pues ahí está el artículo explicado. Espero que les haya gustado y continuamos con esta serie de temas de canto. Saludos.